buenos días a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Programa Universitario de Estudios sobre Asia-África y del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, del programa Sur-Sur, pues nos da mucho gusto iniciar el último de una serie de conversatorios sobre movimientos sociales y duelos permanentes, pandemia, desposesión y precarización de la vida en el sur global. Hoy, el día de hoy, que festejamos el 25 de noviembre, el Día en contra de la violencia contra las mujeres, pues vamos a tomar el tema de fronteras inmigrantes. Y así le paso el micrófono a mi colega Karina Vidaseca, quien coordina el programa Sur-Sur. Adelante, Karina. Muchas gracias, querida Alicia. Es un placer darles la bienvenida en un día tan simbólico de luchas de los movimientos de mujeres, desde Ni Una Más en México hasta Ni Una Menos en Argentina y en el mundo, recordando que un día como hoy, en el año 1981, en la ciudad de Bogotá, Colombia, se plantea en el primer encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, donde se elige este día para honrar la memoria de María Teresa y Minerva Mirabal, que eran activistas militantes contra el régimen de Trujillo, aquel gobernante dominicano, y del cual ellas resultaron brutalmente asesinadas, ¿no? Un escuadrón enviado por el dictador las había matado a golpes y metido dentro de un vehículo para simular un accidente. Patria, Minerva y María Teresa, en su memoria conocidas como las mariposas, ellas también fueron un detonante de la caída de Trujillo y el símbolo de las luchas contra las violencias de género en todo el mundo. Damos las gracias a Yoconda Herrera, a Jorge Morales por estar con nosotros hoy compartiendo este día, y también quisiéramos presentar en primer lugar a la profesora, doctora por la Universidad de Columbia en Nueva York, profesora titular del Departamento de Sociología y Estudios de Género de Flaxo, Ecuador, e investigadora invitada del German Institute of Global Study en Alemania. Muchas gracias, Yoconda, y dejamos aquí tu presentación, agradecidas por ello, y también la pregunta que Yoconda intentará responder vinculada a la cuestión de géneros y migraciones, un tema tan candente y crucial también para dar tratamiento en este día, acerca de cómo pensar en las movilidades en tiempos de inmovilidad de la pandemia. Muchas gracias. Te escuchamos. Muchas gracias, Karina, muchas gracias, Alicia, y a este programa por esta invitación. Yo creo que es muy importante reflexionar el día de hoy sobre, por un lado, estos efectos devastadores que ha tenido la pandemia sobre la violencia de género en toda América Latina. Es un tema que requiere, ¿no es cierto?, toda nuestra atención en este momento. Y lo que me gustaría enmarcar como uno de los relacionar estos efectos devastadores que ha tenido la pandemia en la violencia de género en América Latina con otro de los impactos también devastadores que tuvo la pandemia y que se está reflejando sobre todo en los últimos tiempos, que es la exacerbación de movilidades en contextos de mucha violencia. Sabemos del día de hoy de la embarcación en donde fallecieron más de 30 migrantes cruzando el Canal de la Mancha. Conocemos del problema fronterizo, este momento extremadamente grave en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Conocemos de cómo todo este año ha existido distintos tipos de violencias contra la movilidad de los y las migrantes en zonas fronterizas, desde la frontera entre México y Estados Unidos, la frontera sur de Guatemala con México, el taponamiento de las selvas del Darién, los eventos de violencia que fueron
ampliamente también difundidos en Iquique. Y también sabemos que existe una respuesta cada vez más violenta también de los estados y de los gobiernos con controles fronterizos cada vez más fuertes y con inclusive la militarización de esas fronteras. ¿Qué está ocurriendo con la migración femenina, con la migración de las familias y con las violencias de género en esta exacerbación de violencias estructurales de parte de los estados y de parte de otros actores institucionales? Es lo que me gustaría abordar. Y de qué manera, por eso un poco la pregunta, esas movilidades, los y las migrantes y especialmente las mujeres migrantes están resistiendo, transgrediendo, contraponiendo esa violencia estructural tanto en su vida cotidiana, en sus tránsitos migrantes, como también de manera organizada. Yo creo que son preguntas muy grandes que debemos, que son casi que una agenda de investigación que tenemos por delante en América Latina, porque todavía sabemos muy poco de ese tipo de interrelación entre violencia de género, violencia estructural y fronteras. Entonces, simplemente quería como dar un brochazo de algunas de las ideas que me parece que son importantes de tomar en cuenta en este contexto, ¿no? En este contexto, además de inmovilidad, en el sentido en que todo el 2020 hemos pasado, ¿no es cierto?, con confinamientos que han afectado principalmente las estrategias de vida de las migrantes en las distintas ciudades latinoamericanas, que han afectado su movilidad, que han afectado su acceso a derechos y que han afectado sus posibilidades de encontrar nuevas oportunidades. Por un lado, yo creo que un campo que se abre es entender cómo esas violencias de género que son día a día denunciadas por las propias mujeres migrantes se intersectan con procesos de precarización muy grandes. Creo que se ha empezado a mirar cómo existe un efecto, yo diría circular, a mayor precarización, mayor xenofobia, y a mayor xenofobia, mayor posibilidad de que la precarización aumente. Es decir, entramos en un círculo vicioso en donde por ser mujer migrante existe una hipersexualización que me impide, que me hace que mi proceso migratorio se desenvuelva en un ambiente hostil, violento, que a la vez me precariza más. Entonces estamos entrando en un círculo vicioso en donde xenofobia, violencia de género y precarización no pueden ser sino entendidos como en articulación. Y por supuesto, esa nueva relación entre xenofobia y precarización en la vida de las mujeres existe porque tenemos una historia de discriminación muy fuerte, tenemos una historia que conocemos en América Latina de discriminación muy fuerte, en donde esas violencias de género tienen determinados rostros, están cruzadas con relaciones de racialización y de clase. Entonces no podemos entender esa violencia de género en la migración si no la enfrascamos, si no la identificamos, pues con los procesos históricos de desigualdad estructural que ya conocemos. Entonces un primer gran campo me parece que tenemos que empezar a mirar con mucho más atención son estos círculos viciosos, diríamos, que están incrementando. Vimos cómo en Iquique fueron violentadas familias enteras de mujeres, de hombres y de niños, como en nuestras fronteras, en América del Sur, algo que no ocurría hace 10, 15, 20 años, pero que está ocurriendo a diario. Las mujeres son discriminadas y los hombres también son violentados desde su condición de extranjeros, ¿no?
Creo que un segundo aspecto que me gustaría resaltar en esta relación entre violencia de género y migración es este nuevo y viejo fenómeno en América Latina, que es pero que se ha vuelto muy visible en la pandemia y ahora también, que es de los migrantes en tránsito. Tenemos cada vez más estos tránsitos prolongados, ya no solo masculinos, sino de hombres, de mujeres, de niños, niñas, que se encuentran en esta especie de búsqueda permanente de dónde asentarse. Esa migración en tránsito que la conocíamos, no es un fenómeno nuevo desde Centroamérica hacia México. México sí es relativamente reciente, diríamos, en América del Sur. La migración venezolana, la migración haitiana, atraviesan ahora el continente familias enteras en búsqueda de ese lugar donde encontrar una vida sin violencia, ¿no? Conocemos muy poco de las especificidades de género que existe en esa violencia, pero sabemos que las mujeres y las niñas son especialmente vulnerables o viajan en condiciones de especial vulnerabilidad y y existen problemas ya documentados de violencia sexual y de violencia de género en esos tránsitos. Conocemos muy poco de cómo estas mismas mujeres, desde su agencialidad, desde su actoría, están buscando formas prácticas de cuidado, de autocuidado colectivo para sobrellevar estos problemas de violencia. Estamos empezando a mirarlas, por ejemplo, en las caravanas migrantes en México. Estamos empezando a ver ese rol protagónico que están teniendo las mujeres y estamos empezando a pensar lo que ya en América Latina lo venimos planteando desde hace 20 años, cómo estas cadenas de cuidado no solamente son expresión de la reproducción social global, de desigualdades sociales, sino que también forman parte de un acervo de actoría política. El cuidado es político, estamos hablando desde hace rato, desde el feminismo. Bueno, ¿qué está pasando con esas mujeres migrantes? ¿Cuáles son esas respuestas que están brindando en colectivo desde su accionar social, y cómo ese accionar social es también un elemento político? Y por último, por supuesto, está este problema ya estructural, histórico que hemos tenido tanto en América del Sur como en América Central, que es el de la trata de personas, el del tráfico de migrantes, que es un problema en donde el feminismo ha contribuido, yo creo, a problematizar, digamos, de este campo con mucho acierto, y es el no caer en la trampa de securitizar las políticas de trata, que sabemos por muchas investigaciones que se han realizado en América Latina, pueden resultar contraproducentes para las mujeres migrantes, pueden significar bloquear la posibilidad de la migración, pero sí sabemos que el problema existe y que es una de las violencias, digamos, más exacerbadas, en donde se juntan precisamente esa violencia estructural con violencias sexuales y violencias de género específicas. Y por último, creo que otro de los campos que visibiliza la pandemia y tiene que ver con esa tensión entre más movilidades en contextos, con regímenes de inmovilidad, con estados que están más bien orientando su accionar hacia el control de las fronteras y hacia la exacerbación de la violencia, es precisamente este incremento, ¿no es cierto?, de los flujos y de esas
propias movilidades, y es precisamente esa feminización que estamos viviendo y de familia en estos movimientos migratorios. Entonces, en definitiva, creo que tenemos sobre todo ciertas percepciones y ya algunos estudios en estos tres campos que he tratado de delinear, pero que se trata sobre todo de una nueva agenda, tanto de investigación como de intervención, que debemos fortalecer. Muy bien, Yoconda, yo creo que has puesto 3 puntos en las Is, y uno de los que me gustaría destacar es precisamente la violencia, porque una de las razones por las cuales gran parte de las mujeres emigran es por la violencia intrafamiliar que tienen, además también de la violencia que han provocado las políticas públicas en diferentes países, no solamente es en Centroamérica, en el Triángulo del Norte, sino también toda la política pública que realmente violenta las unidades familiares y violenta mucho más a las mujeres. Y sí, efectivamente, el tránsito, cuando estas mujeres, al menos en el caso de México, y supongo que lo mismo pasa en África, es como parte de la supervivencia de estas mujeres cae en las manos de las redes criminales, principalmente de la prostitución. Y lo más grave es toda la suerte que corren niñas, tanto las niñas chicas como las niñas adolescentes y por supuesto las mujeres. Bien, pues voy a pasarle el micrófono a Jorge Morales. Jorge Morales tiene una licenciatura en Geografía y Ordenación Territorial y la maestría en Desarrollo Local y Territorio, ambas por la Universidad de Guadalajara, y un máster en Migraciones Internacionales, Investigación, Políticas Migratorias y Mediación Intercultural por la Universidad de Coruña, España. Y es egresado del doctorado en Estudios del Desarrollo por la Universidad Autónoma de Zacatecas, y también recibió el Graduate Student Award por la Universidad de California en Berkeley, the Health Initiative of the Americas, y PISMA PhD Student Visitor en el Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society en Remso de la Universidad de Linköping en Suecia. Bien, pues le damos la palabra a Jorge, y la pregunta sería, a ver, Jorge, ¿de qué manera los denominados tercer país seguro pueden responder eficientemente a las nuevas crisis humanitarias de los migrantes forzados situados en las fronteras? Jorge, te paso el micrófono. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Excelente. Sí, primero, gracias por la invitación a participar en este seminario. Lo que acaba de introducir Yoconda es fundamental, incluso para esta pregunta detonadora que se ha planteado, porque precisamente acaba de situar perfectamente los problemas por los que están atravesando los denominados tercer país seguro, como en el caso de México. Quise situar la pregunta detonadora en esta nueva realidad que están viviendo varios países en lo que yo he considerado una órbita geopolítica alrededor del mundo, en países de tránsito de las migraciones forzadas, que inclusive no son reconocidas como forzadas, porque la denominación de migración forzada de la Convención de Ginebra de 1951 está quedándose muy atrás con la actualidad que estamos viviendo, en donde se está situando precisamente estas nuevas movilidades o inmovilidades, en donde nuevos grupos de migrantes, incluidas las mujeres, incluidas familias completas, están trasladándose hacia los centros de desarrollo, hacia donde tradicionalmente estas migraciones de trabajadores no reconocidas como forzadas tratan de dirigirse para poder subsistir, una especie de migración por supervivencia, y que precisamente estos países desarrollados con el modelo capitalista de desarrollo en la actualidad ha sido quien ha intervenido en estos países tanto de expulsión como de tránsito, y que son migraciones
forzadas, procreadas por estos países. En el caso de Estados Unidos, con la intervención desde la década de los 60, 70 y 80 en Centroamérica, y en específico en el Triángulo Norte Centroamérica, a la sistematización del trabajo, a la segmentación de los mercados laborales y sobre todo las intervenciones militares y con la imposición de gobiernos, sí, bastante autoritarios, gobiernos como mafia corporativa, que poco a poco estaban generando estas migraciones forzadas y que en la actualidad se están detonando, y que países alrededor del mundo como México o como cualquiera del Magreb, en específico Marruecos o la situación de Libia o Egipto, o si nos vamos hacia el Medio Oriente con Turquía, se están convirtiendo en los países bisagra o países filtro de estas migraciones forzadas no reconocidas, y es otra imposición tanto política y económica. Pero en el caso de México vamos todavía más allá, una imposición sistemática que ya tiene décadas, en donde las políticas públicas hacia la migración son impuestas desde los Estados Unidos hacia México, sin importar el gobierno, sin importar si estamos hablando de una emergencia de izquierdas, como la que supuestamente se vive en la actualidad en México, y sin importar si existe este alineamiento o no. Los países de tránsito o denominados países tercer seguro, países bisagras, se están convirtiendo en países filtro de estas migraciones no reconocidas. En tiempos de pandemia o en tiempos de crisis, sí, económica, que hay, como decía ya, cuando hay una correlación cuando hablamos de crisis y ahora hablamos de pandemias y después hablamos de problemas de seguridad. ¿Sí? Se incrementa esta securitización, se incrementan estas políticas antimilitares, se militarizan las fronteras, como en el caso de la frontera norte entre México y Estados Unidos, donde estoy situado ahora, donde estoy viviendo ahora en Ciudad Juárez. Y eso también es proporcional a la trata, al aumento del tráfico de personas. Y pareciera que no se aprende en esto, porque cada vez que hay estas políticas antimilitares, esta persecución de esta migración, que insisto, no es reconocida como forzada, pero que es forzada, esta red empieza a incrementarse, esta red empieza a generar nuevas estrategias, nuevos métodos, y al final de cuentas, países en donde no hay una profesionalización en las instituciones migratorias como en México, y se opta por seguir teniendo este aspecto policíaco de persecución, hay una corrupción muy grande, porque no existe una profesionalización de las instituciones migratorias en estos países de tránsito. Entonces, lo que sucede es que la migración continúa, pero ahora con mucho más riesgo, con mucha más trata, y la corrupción se está incrementando, y entonces es precisamente ese círculo vicioso, en donde estas políticas de securitización en tiempos de crisis o en tiempos de pandemias, con el pretexto de cerrar las fronteras, no va a cerrar la migración, no la puede cerrar, porque en estos países, tanto de tránsito, pero sobre todo de expulsión, ¿sí? En esta nueva órbita de países de expulsión, que es el denominado sur global, las condiciones en la actualidad son muy difíciles, tanto económicas, tanto de violencia, y en la actualidad le podemos sumar que existe un cambio climático, que existe unos problemas ambientales súper fuertes que están derivando en más migraciones forzadas, que de estas migraciones ambientales, aunque se ha puesto sobre la mesa este tema, quizás estén muy lejos de ser reconocidas como forzadas. Por ejemplo, lo que sucedió en el terremoto de Haití del 2010, y en donde inclusive países como Estados Unidos regresaba a estas personas que habían huido de la situación en la que se encontraban en Haití, y que ahora, en la actualidad, en esta parte de la frontera donde estoy, pero más en una ciudad que es Ciudad Acuña, aparece y supuestamente sorprende que hay una migración masiva de miles de haitianos que se han situado en esta parte de la frontera y que de nueva cuenta son retornados hacia Haití, y que México está coludido, que México forma parte de estas políticas de retorno, es algo que no va a cambiar, es algo que no debería de sorprender estas nuevas migraciones. ¿Y cómo es que llegaron a la frontera? Se preguntan muchos, ¿cómo es que llegaron a esta parte? Cuando existe un cuerpo militar nuevo generado en este nuevo gobierno de México, que es la Guardia Nacional, y que se dedica a perseguir migrantes sin ningún tipo de profesionalización, y que de repente todos sorprenden cómo llegaron todos esos haitianos hasta la frontera, cómo superaron todas esas barreras militares que hay desde la frontera sur en México, pues es precisamente esta nueva trata, que ha perfeccionado sus estrategias.
y que en la medida que sigue esta securitización, una nueva trata va a seguir creciendo, y en donde precisamente están muchas, desafortunadamente muchas mujeres inmersas que aún, y aquí hay un aspecto muy interesante también que quisiera resaltar que hablaba Yoconda, y en una participación anterior que tuvimos en otro seminario donde también estuvo la doctora Alicia, en donde hablaba de una nueva perspectiva, de que la feminización de las migraciones tiene que trasladarse hacia una perspectiva feminista de las migraciones, porque lo que se conocía como la feminización de las migraciones era de que sí estaban migrando muchas mujeres, que no solamente estaban migrando los hombres y que no precisamente estaban migrando para alcanzar a los maridos y formar parte del mismo esquema familiar, sino que ya estaban migrando mujeres por su cuenta, solas, para tratar de alcanzar una independencia financiera y para tratar de alcanzar una palabra muy delicada, pero que se puede reconocer acá como un empoderamiento. Ya existía desde entonces y en la actualidad es necesario visibilizarla, es necesario resaltar, porque muchas de estas mujeres, a pesar de que están migrando con estos fundamentos, están expuestas a una red de trata muy peligrosa, una red de trata en donde son parte de los mismos migrantes, desafortunadamente, porque precisamente esta persecución hacia estos migrantes genera que ellos tengan este conocimiento sobre el territorio de estos países de tránsito. Los migrantes irregulares que han sido deportados varias veces conocen muy bien México y forman parte de esta red denominada de coyotaje, ¿no? Son unos excelentes coyotes y eso ha sido el resultado de estas políticas de securitización, estas políticas antimigratorias. Entonces es necesario resaltar que las mujeres están migrando desde una perspectiva distinta, pero que desafortunadamente es difícil hablar de esta perspectiva feminista en la actualidad a lo que están expuestas. Entonces yo me acuerdo que en ese seminario yo proponía, además de varios aspectos ahí teóricos, de que el papel que juegan las ONGs aquí en México, las organizaciones no gubernamentales en México de la sociedad civil es importante, ¿no? Por estos espacios de encuentro, esta generación de espacios solidarios y en México es las casas de migrantes, porque es difícil hablar aquí en México, como también se ha pretendido y que se habla en algunos países de Europa y en Estados Unidos, de las welcoming cities o de las ciudades santuario, ciudades refugio. Se propone eso ante la crisis humanitaria de las migraciones, ante la crisis de estos tercer país seguros que no son seguros, pero todavía es difícil también alcanzar esto porque sigue habiendo mucha xenofobia, porque también es proporcional a estas políticas de seguridad. También es proporcional esta violencia simbólica de los medios de comunicación, que muchos de ellos están alineados a estos gobiernos. Entonces, la generación de espacios solidarios, como las casas de migrantes de la sociedad civil, es importante para resaltar este papel de las mujeres y trasladarlo, ¿por qué no?, hacia la creciente y fuerte perspectiva feminista que hay en varios países, como en el caso de México. Y hay movimientos muy interesantes. Acá en la frontera de México y Estados Unidos puedes ver movimientos muy interesantes en donde esta perspectiva feminista está muy relacionada con el arte, y es un arte de resistencia, porque estamos hablando de que ciudades de México, antes de vivir esta crisis humanitaria de las migraciones, ya había una crisis humanitaria interna de los propios migrantes. Aquí en la ciudad de Juárez, como es sabido por todos, con todos los feminicidios que hubo en las décadas pasadas y que ahora son movimientos de resistencia muy fuertes tratando de buscar la justicia, y en donde se pueden adaptar perfectamente estos movimientos de crecientes o nacientes movimientos también de resistencia de las perspectivas feministas migrantes, de las mujeres que están tratando de llegar a alcanzar su destino, que están tratando de llegar a los Estados Unidos, en donde en Estados Unidos se puede alcanzar un poco más de esta perspectiva que estoy hablando. Entonces, para concluir esta participación acerca de la pregunta detonadora de cuáles son los retos que enfrentan estos países denominados tercer país seguros, que no lo son, y que es una imposición de los países desarrollados, de los países de destino de las migraciones, pues es ¿cómo lo podremos denominar? Como el manejo de la crisis humanitaria, la organización de la crisis humanitaria, manejar una crisis humanitaria en países de tránsito que se han convertido en semipermanentes, para el caso de México. México, como insistía, y eso también se puede trasladar a Marruecos, que no es reconocido oficialmente como tercer país seguro, y sí lo es Turquía, pues es este manejo de una crisis. Entonces es profesionalizar las instituciones de migraciones, ampliar la denominación de migración forzada de la Convención de Ginebra de 1951, que ya es algo caduca, ya es algo anacrónica, ya es algo vieja, y desprenderse de las políticas de seguridad de fronteras de los países desarrollados. México puede generar un corredor humanitario migratorio desde México hasta Centroamérica,
y hasta el Caribe y hacia Sudamérica, porque están viviendo en la actualidad este país llegada de migrantes de estos lugares, ¿no? Hay también muchos ecuatorianos que han llegado acá, los venezolanos también que han llegado acá, los cubanos que han llegado acá, los haitianos, y que no es de sorprender que lleguen hasta acá, hasta esta parte de la frontera por esta red de trata. Entonces, sí hay una agenda muy importante que tienen que generar los gobiernos de estos denominados tercer países y que están en esta órbita geopolítica alrededor del mundo y donde está derivando todavía en más crisis. Y ya si le sumamos los tiempos pandémicos en donde inclusive se suspendieron muchos trámites que había de asilo político de estas caravanas, también se mencionó el tema de las caravanas de 2018, esta visibilización de las migraciones, en donde también jugaron un papel muy importante las ONGs, sí que fueron quienes organizaron esto desde el Triángulo Norte para llegar a Estados Unidos y con la intención de entregarse a la Border Patrol y solicitar el asilo, y que empezó y que, bueno, tocó cuando era el tiempo de Trump, y de ahí surgió el MPP, este Migrant Protection Protocol, en donde eran regresados a México y desde México, desde las fronteras, iban a esperar para que se analizara su petición de asilo, pero que era mínimo, menos del 1% el porcentaje de las personas que fueron aceptadas en este refugio, que eran parte de estas caravanas. Y estamos hablando de que era el tiempo de Trump, en donde había todavía muchísima más xenofobia, donde se fomentó todavía más esta política antiinmigrante, y que con la pandemia desafortunadamente se suspendieron todos estos trámites. Entonces estas Sí, personas quedaron paradas. Ok, sí, entonces porque, es un reto muy ajá, grande para los países de tránsito. muy Gracias. bien. Es que es un tema muy apasionante. Le voy a dar la palabra a Sí. Karina, porque no sé si tenga algunas preguntas. Quisiera hacer algún comentario, Karina. Sí, agradecerles, por supuesto, fue maravilloso escuchar tantos desafíos, pero también tantas propuestas, ¿no? Porque uno cuando trabaja con feminicidios, con violencias, acompañando a los familiares, ¿no? Por ejemplo, al activismo tan fuerte que se da desde Ciudad Juárez, esa cicatriz, frontera norte, ¿no? Que fue dada al mundo como el momento en el cual en el año 1993 comienza fuertemente a observarse lo que hoy tenemos como un fenómeno que no es solo un problema que nos atañe a las mujeres y a las disidencias y a los cuerpos feminizados, sino que nos atañe a la transformación de este mundo en el cual se articula el feminicidio con el ecocidio, ¿no? Es decir, todas las metáforas y las grandes construcciones teórico-conceptuales hechas desde los feminismos comunitarios de Abya, ¿no? De grandes referentes indígenas, afrodescendientes, ¿no? Que han trabajado con conceptos como pandemias racializadas, ¿no? Haciendo alusión a que las pandemias son múltiples, ¿no? Lo que ha hecho el COVID es de algún modo profundizar desigualdades preexistentes, ¿no? Y esa gran frontera, ¿no? Ciudad Juárez como el punto emblemático, pero también como el punto de partida para lo que hoy nos encontramos tratando de cambiar, transformar desde la micropolítica, no solo estructuralmente, sino también en proyectos artísticos, como bien decían ustedes, de sanación, de curación colectiva, de espiritualidad feminista, ¿no? Creo que aquí me parece que es muy interesante vernos a nosotras mismos en una región tan violenta por diferentes dimensiones, ¿no? Desde las guerras difusas, las narcoculturas, ¿no? El extractivismo, ¿no? De las empresas y transnacionales, las violencias en los territorios, ¿no? Las fosas comunitarias, ¿no? Las desapariciones que en la Argentina tuvimos que enfrentar en la dictadura de los años 70, cívico-militar, eclesial, empresarial, que dio lugar también al gran movimiento de emergencia de las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Creo que siempre en nuestro continente ha sido en ese punto muy señero, ¿no? En resistencias y luchas reales contra los cambios que vamos manteniendo a lo largo de nuestras historias desde que nuestros cuerpos han sido la primera colonia humana, ¿no? Yo me pregunto y les pregunto también, tanto a Georgina como a Jorge,
acerca de si esas violencias son ineludibles, es decir, qué herramientas tenemos, no solo desde las políticas estructurales y de las políticas públicas, sino del tejido, de la densidad de esa trama colectiva que nos permita también pensar que es posible, ¿no?, un mundo sin violencias. Gioconda, si quieres contestar. Sí, yo creo que digamos, en este contexto, las luchas migrantes y el papel de las mujeres en estas luchas, como tú bien dices, microsociales, en estas luchas más micro de transgresión, de resistencia, así como en luchas organizadas, colectivas, es fundamental. Estamos en un momento en donde hay que repensar esa agencialidad política y hay que unir esa fuerza que ha tenido la lucha feminista en América Latina en los últimos 5 años, esas gigantescas movilizaciones y la energía que han puesto las mujeres ya no solo para cambiar sus vidas, sino para cambiar los referentes de la sociedad en torno a muchos aspectos. La presencia del feminismo es absolutamente relevante en cualquier proyecto social y político que se plantee en América Latina desde una posición de izquierdas, ya es ineludible. Pienso que es muy importante el lograr esa convergencia entre esas luchas feministas que ya han adoptado una perspectiva también interseccional, ¿no es cierto?, de reclamar esos procesos históricos racistas y clasistas que acompañaron esas luchas feministas. Es muy importante el reconocimiento de la especificidad también que trae las exclusiones debido a la condición migrante, debido a la xenofobia, debido a la violencia estructural que causa la desposesión, y por lo tanto la convergencia de una lucha migrante con la lucha feminista creo que está empezando, pero que tiene que tomar mucho más fuerza. Creo que tenemos que empezar a identificar esos microespacios en donde se está dando cuando las mujeres migrantes están desplegando sus estrategias de sobrevivencia y de autocuidado frente a la violencia del Estado y frente a las violencias de estos otros actores armados, en esos espacios microsociales, cuando están buscando esa sobrevivencia y están desplegando su energía en eso, pero también en lo que son luchas organizadas y colectivas en torno a derechos concretos, ¿no? Creo que la posibilidad de convergencia de esas luchas se da por el reconocimiento fundamental de que el cuidado es político, de que la migración es una marca de desigualdad y de exclusión, no solo es un fenómeno, es un marcador social, así como el racismo y como las desigualdades socioeconómicas. La condición migrante, el ser extranjera, extranjero, se está convirtiendo en un marcador de desigualdad en América Latina. Lo ha sido, y el reconocimiento de esa condición como parte de la interseccionalidad es clave para informar las luchas de hombres, de las mujeres y de los cuerpos feminizados en la búsqueda, ¿no es cierto?, de mayor justicia. Yo diría que es muy importante la fuerza que ha tenido el feminismo para que necesitamos hacer converger con precisamente las luchas migrantes. Desde esos dos puntos de vista, desde una convergencia de energías, pero sobre todo desde el reconocimiento de la condición migrante como una condición de opresión y de desigualdad, que está siendo tratada así y no como el derecho a migrar que tenemos todos los seres humanos, y desde esa necesidad de pensar también el cuidado como político, el cuidado como una forma de resistir la violencia
y no solo como reproducción social. Yoconda, creo que has dicho algo muy importante y es que los migrantes, cuando pasamos a los Estados Unidos, lo que estamos representando es justo la desigualdad. Es una opresión porque viendo los datos, sobre todo de las brechas de género que hay en los países del Triángulo del Norte y en México, por supuesto, y en todos los países de América Latina, y yo me remito a África porque son mucho más profundas estas brechas, eh, aunque salga, o sea, y retomo las políticas públicas, porque las políticas públicas y sobre todo el gasto público y el gasto social que va para educación y salud, cada vez ha sido más restringido en estos países porque gran parte del gasto se dedica a pagar un servicio de la deuda externa que es impagable, como el cuento de García Márquez, de Heréndira, cuando quema la casa de la abuela y queda de por vida pagando esa deuda. Y por lo tanto entran con cuando migran, definitivamente ya van con una desigualdad enorme. Cuando llegan a sus países, aunque cumplan el ideal que es el sueño americano, en el caso de México, pero también en el caso cuando llegan del África subsahariana o del Magreb a Europa, van con una desigualdad muy grande. Y siempre serán, pues, una clase que será ofensa de los que están allí. Cuando, como tú dices, el derecho humano a emigrar, todos lo tenemos. Bien, pues yo le daría la palabra a Jorge, si quisieras agregar, Jorge. Sí, pues lo primero lo que considero es respetar las declaraciones que se han firmado por parte del gobierno mexicano, que supuestamente son los principios y bases para la generación de políticas públicas, pero estamos viviendo en una época de doble moral, ¿no? Donde por un lado se firman todos los acuerdos internacionales de derechos humanos para proteger precisamente a las personas más vulnerables, como son los migrantes irregulares, pero por otro lado en la práctica no se respetan, es más, ni se difunden, ni se conocen por el resto de la población. Entonces ahí es donde es muy importante, y sigo insistiendo en el papel que deben desempeñar de resistencia estas organizaciones no gubernamentales. El estar todo el tiempo señalando que no se están respetando estos acuerdos de derechos humanos, el estar trabajando activamente para su reconocimiento y sobre todo la colectivización de estos proyectos de resistencia, y que puede ser el adaptar, que debe de ser el adaptar esta lucha como migrante ya vista como resistencia, ya vista como un derecho humano fundamental, el migrar y desplazarse hacia otros movimientos de resistencia que en México y en los países, insisto, denominados tercer seguros, países de tránsito, los países del sur global, de esta órbita geopolítica, los hay y muchos. Hay muchos movimientos de resistencia, entonces es necesario el adaptarlos a la nueva lucha migrante por el reconocimiento de sus derechos humanos, laborales, sociales y, ¿por qué no?, de ciudadanía. Entonces debe de haber un proyecto más generoso y en base a este reconocimiento de estas declaraciones que se han firmado por parte de México y de estos países que están situados a lo largo del mundo y que se han convertido en países filtros. Entonces es bien importante el que siga habiendo este proyecto de resistencia de parte de las organizaciones de la sociedad civil que están adaptando la lucha migrante. Muy bien, Karina, ¿quisieras agregar algo? Me pareció muy potente las presentaciones. Creo que lo que ha dicho Jorge acerca de Haití, ¿no? Como también ese lugar en la historia propia del continente, ¿no? De tantas violencias, creo que ha sido central a la hora también de trabajar sobre cuestiones que hacen a la colonialidad y al género, ¿no? A debates tan actuales que se remontan al proceso del siglo XV, pero que permanecen en esa apropiación de los cuerpos, cosificación, ¿no? Y que siguen de algún modo
un trabajo permanente, ¿no? de revisación, de actualización, y también de algún modo desde un lugar desde el cual podríamos pensar qué vínculos nos unen con continentes como África, como dijo Alicia, ¿no? Cuando uno está y se sitúa en el sur, desde esos sitios donde las violencias son pero tan fuertes que emanan desde el poder, en la piel se siente el colonialismo persistente, ya no la colonialidad, sino realmente el colonialismo, ¿no? Y las formas extractivistas, ¿no? que emprenden las corporaciones transnacionales, sobre todo las mineras, pero también en la explotación de las aguas, de los recursos, ¿no? Quisiera también, por supuesto, nombrar a Berta Cáceres, ¿no? En el día de hoy, porque sin duda la lucha contra el ecocidio confluye contra el feminicidio, y Berta Cáceres es el símbolo, ¿no? de esas luchas que los movimientos sociales a través de los territorios también apropian como emblemas, ¿no? como formas de resistencias, formas de sororidad, ¿no? a través de esas, y superando esas fronteras de algún modo, ¿no? Me parece también muy interesante cuando Gioconda nos permite pensar de algún modo como también esos cuerpos racializados y sexualizados en las fronteras de mujeres, de niñas, ¿no? Con los coyotes, ¿no? En las escenas tan dramáticas que se viven en esos sitios, permiten también pensar en cómo esa frontera cicatriz, ¿no? que de algún modo separa el norte del sur, pueda ser de algún modo permeada y ser sensible y recoger y reunir los fragmentos de esos asesinatos de esas mujeres para tenerlas hoy acuerpadas en nuestra memoria, ¿no? Hay un relato muy hermoso que es el de la gran feminista que ha sido Gloria Anzaldúa, quizás una pionera, ¿no? en construir ese relato acerca del cuerpo como frontera, y las fronteras no solo geopolíticas, sino fronteras sexuales, ¿no? Y me remito en ella brevemente en un párrafo de su libro Vivir en la frontera, cuando ella dice: en la frontera tú eres el campo de batalla, donde los enemigos están emparentados entre sí. Tú estás en casa, una extraña. Las disputas de límites han sido dirimidas, el estampido de los disparos ha hecho trizas la tregua. Estás herida, perdida en acción, muerta, resistiendo. Vivir en la frontera es el relato de Gloria Anzaldúa, que creo que podría ser un gran cierre para el conversatorio de hoy, ¿no? Muchísimas gracias, Karina. Yo nada más, si en un minuto, tanto Gioconda y Jorge nos pueden decir cuál debería de ser la solución ante esta problemática y coyuntura que estamos viviendo. Gioconda, por favor, en un minuto. Difícil, yo creo que aquí hay que hablar de mucha resistencia, de mucha lucha por los derechos, de mucha lucha por la vida. Creo que estamos en un momento extremadamente difícil de reconstrucción, después de haber conocido la muerte, ¿no? Y después de haber resistido la exacerbación de muchas desigualdades, de mucha violencia. Yo creo que nuestras sociedades están en un momento extremadamente difícil, este momento en América Latina, en África, en Asia, que se están expresando en movilidades, que se están expresando justamente en esos éxodos, en esos desarraigos que también son dolorosos, ¿no? En esas búsquedas de nuevas formas de vivir. Y ahí hay una centralidad muy importante que tienen las prácticas de cuidado y las prácticas de las mujeres como prácticas de resistencia, ¿no? No sé si es una solución, yo creo que es una de las formas que tenemos de seguir resistiendo a esas violencias, ¿no? Y por otro lado, por supuesto, la denuncia y
presencia desde nuestras sociedades para vigilar y contrarrestar esas violencias de Estado, ¿no? Toda la desigualdad estructural sabemos que está, digamos, en manos de actores muy poderosos, de estados, de corporaciones, de una economía globalizada y que no está mirando a la vida ni al sustento de la vida. Ahí solo cabe pues una lucha política organizada, ¿no? Que debemos seguir manteniendo, que la hemos estado ejerciendo desde cientos de años, ¿no? Muchas gracias, Yoconda. Muy buen cierre. Jorge, por favor, en un minuto. Bueno, pues sí, al parecer no hay otro camino más que la resistencia, porque estamos hablando de que entre mayor resistencia va a ser mayor la lucha y va a ser mayor la reacción de estas grandes corporaciones y de los estados que siguen respondiendo desafortunadamente a los intereses de estas grandes corporaciones, pero que desde abajo y la colectivización de estos movimientos, la adaptación y sobre todo el aprendizaje, ¿sí? Las experiencias ya de muchos años y de mucho trabajo puede generar un cambio positivo, empezando también por el grueso de la sociedad, que la sociedad desafortunadamente está respondiendo desde esta perspectiva, desde arriba, a pesar de que no estén arriba, el grueso de la sociedad como la mexicana siguen respondiendo desde esta perspectiva, precisamente porque es el resultado de estas políticas antimigrantes, porque es el resultado de esta securitización y persecución de migrantes. Y cuando me refiero a experiencia, cuando me refiero a aprendizajes, por ejemplo, reconocer que México sigue siendo, pero tradicionalmente lo fue, un país de expulsión y donde hay millones de mexicanos de primera, segunda y tercera generación en el centro de desarrollo regional, que son los Estados Unidos, y donde también desde allá hay movimientos de resistencia súper interesantes, con mucho bagaje. Ahorita me acuerdo del DACA, por ejemplo, pero los hay más, el movimiento chicano de resistencia, que también tiene aspectos bien interesantes artísticos, que ha generado esto en base a su experiencia, se debe de adaptar y se debe de colectivizar y se debe de seguir luchando por el reconocimiento de los derechos fundamentales de este sector de la población. Pero no hay otro camino más que la resistencia, parece ser. Muy Gracias. bien. Gracias, Jorge. Pues sí, efectivamente estamos en una coyuntura donde ¿qué es más importante? Si la vida o la rentabilidad, ¿no? Las grandes ganancias. Karina, te paso el micrófono para que cierres. Muchas gracias. Darles un agradecimiento muy profundo. Estamos en el último, ¿no? Conversatorio virtual de este ciclo que dimos en llamar Movimientos Sociales y Duelos Permanentes, justamente, ¿no? Pandemia, desposesión y precarización de la vida, creo que fueron las claves del segundo ciclo que hicimos conjuntamente con nuestras colegas y amigos de PUEA, UNAM, junto con el programa Sur de Claxo, e invitarles el próximo año al tercer ciclo, que ya prontamente, seguramente a comienzos del año, tendrán la oportunidad de pensar, esperando que podamos trabajar en un mundo en el cual estas formas precarizadas de vida, esta colisión entre capital y vida, puedan de algún modo comenzar a ser transformadas desde abajo, y también impulsando, por supuesto, desde nuestras instituciones hacia un mundo con mayor equidad, sin violencias y libre de violencias contra las mujeres, las infancias y las personas no binarias, trans, y la comunidad LGTQI+, que son las que más sufren, las poblaciones vulnerabilizadas, ¿no? Las poblaciones afrodescendientes e indígenas. Muchas gracias, Alicia, querida Vania, querida Natalia, a los equipos que nos han sostenido, y hasta pronto, hasta cualquier momento. Sí, hasta pronto. Muchas gracias por la Adiós. invitación. Hasta luego. Gracias a Buen día. ustedes, José Luis. Chao, hasta luego. Vania, Alicia, hasta Gracias. luego. Chao, Yoconda, Bye, bye. gracias. Chao, Karina. Chao, Un Alicia. placer. Vania, Jorge.